Es muy importante las decisiones que tomamos nosotros, porque esas decisiones marcan nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Y Moisés fue un hombre que él tomó en consideración el llamado de Dios. Él decidió o servir al faraón o disfrutar de los placeres, de los privilegios de este mundo, de la abundancia que él tenía en el palacio del faraón. Recuerden que Moisés era un príncipe y él estaba postulado para llegar a ser el rey de Egipto. Y entonces Moisés, él se vio en un camino donde él tenía que decidirse si tenía que irse por el camino correcto o el camino incorrecto, por el camino de la vida, por el camino de la bendición, por el camino del propósito, del plan de Dios que Dios tenía para él, o irse por el camino del mundo, por el camino de Satanás, por el camino de los placeres que le ofrecía este mundo, la gloria, todos los privilegios que él tenía en los palacios del rey. Entonces, la vida es una serie de decisiones que hacemos. Y el pecado es siempre una mala decisión. Cuando nosotros optamos por ceder al pecado, a lo que nos ofrece el mundo, que va en contra de las normas morales de Dios, prácticamente es una mala decisión. Es una mala decisión. Entonces, como les decía al principio, nuestras vidas están marcadas por la elección correcta o incorrecta. Cuando nosotros tomamos una mala decisión en nuestra vida, hermanos y amigos, eso nos va a marcar por el resto de nuestra vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos vamos o nos dejamos guiar, ceder al pecado. Y la Biblia es clara: el pecado simplemente es temporal, es pasajero. Y como consecuencia, eso nos marca nuestra vida en esta tierra. Y ahí es donde vienen las tribulaciones y las grandes dificultades. Entonces, Moisés fue un hombre que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres, de los privilegios, de la abundancia que él tenía en el palacio del rey. Si leemos en Hebreos capítulo 11, dice que 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si vemos en este versículo de la Biblia, nosotros podemos notar que los padres de Moisés también eran hombres, eran personas de fe. Dice que ellos no temieron el decreto del rey. El rey había emitido un decreto de asesinar a todos los niños hebreos. Y Moisés era uno de ellos, candidato a ser asesinado. Y dice que los padres de Moisés escondieron por 3 meses al niño, porque lo vieron niño hermoso. ¿Qué implica esto de que lo vieron niño hermoso? ¿Será que era de bello parecer? Bueno, todos los niños cuando nacen son hermosos, son bonitos, son preciosos, pero en sí, ¿qué nos da a entender la Biblia? ¿Qué podemos profundizar en esta frase? Lo vieron niño hermoso. Si leemos en Éxodo capítulo 2, en Éxodo, miren lo que dice en Éxodo capítulo 2, versículo 2.
Éxodo 2, versículo 2. Voy a leer del versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, se está refiriendo a Moisés, y viéndolo que era hermoso, le dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. ¿Qué dice en el versículo 2? Dice que lo vio y viendo lo que era hermoso. Y viendo lo que era hermoso. Vámonos al libro de Hechos. En Hechos dice lo siguiente. En Hechos, mire lo que dice, cómo se refiere Esteban, hablando de Moisés. Hechos 7:20, y dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra hermoso cuando en un pasaje dice y era de hermoso y era un niño hermoso? Y leemos en Éxodo lo mismo, que dice que era, y viendo lo que era hermoso, la palabra hermoso. Y aquí en Hechos 7:20 dice, y fue agradable a Dios. Este niño era agradable a Dios. ¿Y qué significa realmente esto? Literalmente en griego dice, quiere decir, o en el libro en griego dice, astellos tu teo. En otras palabras, quiere decir justo ante Dios. Este niño, cuando nació, los padres comprendieron que era un hijo de Dios, que este niño tenía un plan especial a ser cumplido por Dios. Por eso dice, los padres lo vieron hermoso, y no se referían nada más a de hermoso, a la apariencia física, se estaba refiriendo a que era aceptable, agradable ante los ojos de Dios, justo ante Dios, hermoso ante Dios, bien o bueno, agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo los padres entendieron esto? Me imagino que fue por revelación de Dios, porque ellos, de una u otra manera, ellos vinieron y tomaron al niño y en una canasta lo pusieron en las corrientes del río Nilo, y se lo llevó la corriente y fue a caer a las manos de la hija del faraón. Y ellos entendieron que como Dios tenía un plan para este niño, ellos no temieron en dejarlo ir sobre la corriente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios tenía algo muy especial con este niño. Por eso ellos decían, era hermoso. Es decir, era agradable a Dios. Y habían entendido del plan de Dios, de los propósitos de Dios con este niño. Entonces, Moisés, sabemos que una vez que la hija del faraón toma este niño, ella busca a alguien que se lo cuide. Y quien lo cuidó fue la propia madre de Moisés. Regresa nuevamente a la madre de Moisés y le dice la hija del faraón que lo cuide mientras él crece. Y en ese tiempo que la madre tiene a cargo al niño y su padre, están criando al niño y lo están instruyendo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios y en todo lo que Dios había hablado a Moisés, a Isaac, a Jacob, todos estos hombres de Dios, sobre los planes y promesas que Dios había hecho, y especialmente a Abraham, el patriarca. Y Moisés, mientras él crecía, él iba creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Sus padres no iban a perder la oportunidad de preparar, de instruir a su hijo en el temor de Dios, porque ellos sabían
que una vez que él creciera y llegara a la edad de 10, 11, 12 años, que posiblemente a esa edad fue que regresó al palacio del rey, al faraón, él tenía que crecer bajo el temor de Dios y era opción de él si él seguía creyendo, obedeciendo a Dios, o se rendía a todos los afanes, las riquezas, los tesoros, la sabiduría, el privilegio que le ofrecía el imperio egipcio. Entonces leemos en Éxodo capítulo 2, y la historia dice que Moisés regresó al palacio del rey. Y es ahí donde Moisés comienza a ser instruido en toda la sabiduría egipcia. Quizás él conoció, imagínense, todos los dioses de los egipcios. Aprendió lo que era los jeroglíficos, cómo interpretar los jeroglíficos, la escritura hierática, todas las lenguas que se manejaban en ese tiempo, todas las lenguas que se hablaban con los pueblos vecinos. Él sabía, aprendió todo eso, esas habilidades, capacidades que él aprendió, todo eso, hermano y amigo, lo aprendió Moisés. Y dice la Biblia que él pasó 40 años en el palacio del rey. Él pasó ahí, pero llegó un momento que él sabía que Dios lo había llamado y que era el tiempo, era el momento de tomar una decisión. Y él fue cuando miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y él entró y lo defendió y mató al egipcio. Y él ya estaba decidido a servir a Dios, y quizás no era de la forma correcta que lo hizo, matar a un egipcio por defender a su propia raza. Pero en ese momento dice la historia que Moisés huyó y fue al desierto, a las tierras de Madián, donde él ahí pasó otros 40 años como pastor de ovejas. Y en esos 40 años Dios estaba formándolo, Dios estaba preparándolo para regresar al rey y cumplir el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo, el cual era sacar a Israel de los egipcios, liberar a Israel de los egipcios y llevarlo a la tierra prometida. Él sabía, él entendía cada uno de estos planes de Dios. Y recuerden que Dios se le apareció a través de una zarza, y Dios le dijo: ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y vemos a Moisés actuando, moviéndose en fe. Entonces nosotros seguimos leyendo en el versículo 24 de Hebreos. En el versículo 24 del libro de Hebreos, y dice lo siguiente: Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, el próximo rey del imperio egipcio. ¿Quién no desearía ser el rey? ¿Quién no desearía estar en el lugar de Moisés? Con todos los privilegios y con todos los placeres habidos y por haber, con todo el poder y con las oportunidades de darle rienda suelta a sus deseos. Él tenía todo lo que podía en ese momento desear: mujeres, dinero, riqueza, fama, poder,
todos esos privilegios, él los tenía. Pero él, siendo un hombre de Dios, decidió sufrir, decidió a que lo rechazaran por obedecer a Dios. Y es ahí cuando leemos, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso les decía al principio, ir por el camino del pecado no es una buena decisión, es una mala decisión. Y cuando tomamos mala decisión, cuando tomamos el camino del pecado, eso va a marcar nuestra vida. Eso nos va a marcar por el resto de nuestra vida. Y es ahí por qué mucha gente después llegan ancianos, llegan a una edad ya avanzada, y solo es tristeza, angustia, tribulación, problemas, no tienen tranquilidad, no tienen paz. ¿Por qué? Porque están cosechando lo que sembraron en su juventud. Y si usted es una persona temerosa de Dios y se ha abstenido de muchas cosas desde su juventud, Dios a usted lo va a premiar, lo va a recompensar de muchas maneras. En esta tierra y en la vida venidera, en el futuro, porque Dios tiene grandes recompensas para nosotros. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Y eso es lo que no entiende la gente que no conoce a Dios. Porque cuando ven a un siervo de Dios, a una persona cristiana, un verdadero cristiano, que por muchos años se ha abstenido de los placeres de este mundo, de los deleites de este mundo, y se ha decidido servir a Dios, y comienzan a ver que poco a poco la mano de Dios actúa en la vida de él de una u otra manera, o la gracia de Dios está sobre él, la gente más bien se levanta en contra de esas personas en envidia de una u otra manera, porque ellos ven algo diferente en usted. Y eso sucede con los cristianos. Por eso yo le digo a los cristianos, perseveren, sigan adelante, no vuelvan al camino del pecado. Es mejor mantenerse fiel a Dios. Hay grandes recompensas, hay grandes bendiciones para los jóvenes que han decidido de servir a Dios desde su juventud, llegan a una edad adulta, llegan a la vejez y van a vivir una vida de paz, de tranquilidad, de bendición en las manos de Dios, porque Dios nunca te va a avergonzar, Dios nunca te va a dejar. Y todo aquel que se levante en contra de tu vida, Dios es nuestro abogado defensor. Moisés escogió el camino correcto. Moisés decidió servir a Dios. No importa los vituperios, no importa las dificultades, no importan las luchas, las pruebas, pero él decidió servir a Dios porque él entendió que los deleites que le ofrecía el imperio egipcio eran temporales, mas lo que le ofrecía Dios son eternos, salvación eterna, recompensas eternas. Y todos los deleites, todos los regalos, las recompensas de este mundo, de esta tierra, son por un momento, son momentáneas. La vida de nosotros es corta. Y ejemplos de hombres sabios, como en el libro de Hebreos capítulo 11, ellos entendieron que todo lo que este mundo ofrecía simplemente era pasajero temporal. En el versículo 26 de Hebreos 11 dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que tenía un mejor reino, una mejor recompensa, un gran llamado para él.
esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Las malas decisiones marcan nuestra vida. Las malas decisiones nos marcarán por el resto de nuestra vida. En la Biblia encontramos a David. David lloró lágrimas de sangre. David lloró en la oscuridad de su propia culpa. David escogió el camino del pecado. En cierta ocasión dijo David: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Recuerden que David le quitó la mujer a su servidor, a su soldado, a Urías Eteo. Y no le bastó, asesinó a su sirviente, le quitó la mujer, y como consecuencia de su pecado se murió el niño que estaba en el vientre de Betsabé. Y él lloró, David lloró, pero pidió al Señor que no le quitara a su niño, porque él mandó a matar a la esposa, al esposo de Betsabé, y luego la tomó por mujer, y producto de su relación adúltera, quedó embarazada Betsabé, y ese niño murió por causa de su pecado. Y después todas las cadenas o eslabones de tribulaciones, de problemas que le vinieron a David por su desobediencia. David, me imagino que nunca pensó el sinnúmero de problemas que implicaría el haber tomado la mala decisión, el haber tomado el camino del pecado. Y vemos cómo su hijo se levantó en contra de él y lo quiso matar, quiso tomar el reino de él, quiso usurpar el reino de él, como uno de sus hijos también abusó de su niña, de su hija, y aún hubo muerto dentro de los mismos hermanos. Y bueno, y la vida de David nunca fue igual. Jamás David se recuperó de las consecuencias de su pecado. Dios lo perdonó porque David fue un hombre humilde, reconoció su pecado, reconoció sus faltas, sus errores, pero las consecuencias de sus malas acciones marcaron su vida, lo marcaron por el resto de su vida. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Entonces, Moisés fue un hombre sabio. Él tomó la decisión correcta, el servir a Dios y no dejarse influenciar por todos los placeres de este mundo. Moisés dejó los privilegios del mundo. Moisés renunció a los placeres del mundo, a la abundancia que le ofrecía. Eso es lo que dice Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Imagínense, dice en Hebreos 11:26, dice que por la fe dejó a Egipto. Y esta palabra, dejar, tiene otro significado más profundo. Cuando dice por la fe salió de Egipto, esta palabra es una palabra fuerte. Puede significar también una simple partida, pero en griego se refiere también a una regeneración del corazón, a una decisión sabia, correcta, de renunciar al mundo, de renunciar a Egipto, de renunciar a todo lo que le ofrecía el imperio egipcio. No solamente era Moisés dejó a Egipto, no,
En sí, en el griego, cataleipo, está diciendo, Moisés renunció a todos los placeres, a los privilegios, a la abundancia del imperio Egipto. Esto significaba de que él era el próximo a tomar el poder del imperio. ¿Y quién no hubiera deseado ser el hijo del faraón? Imagínense, uno de los imperios más poderosos del mundo en ese entonces. ¿Quién no desearía ser el hijo del faraón con todos esos privilegios y esos honores y esos deleites? Y él renunció. Por eso dice, por la fe dejó a Egipto. Es decir, por la fe renunció a Egipto, a todos los placeres, deleites que le ofrecía los egipcios, el mundo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Esta misma palabra dejar, que encontramos aquí en Hebreos 11:27, también la encontramos en el libro en el Evangelio de Lucas, cuando dice que los discípulos abandonaron todo por servir a Jesús. Por seguir a Jesús. Abandonaron todo. ¿Qué abandonaron los discípulos? Los apóstoles. Todo lo que tenían. Todos se despojaron de todo por servir a Jesús. A esto se refiere cuando dice, por la fe Moisés dejó a Egipto. Por la fe los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, abandonaron todo, dejaron todo por servir a Jesús. En cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dijo, mas yo os digo que el que no deja a padre y madre, bienes, todo lo que tienen, no es digno de mí. Pero también le dijo, el que deje todo por la causa de mí, recibirá 100 veces en este mundo y en la otra vida y en el futuro la vida eterna. Hay grandes recompensas, hermano, grandes galardones que Dios tiene para aquellos que toman la correcta decisión de su vida en servirle al Señor. ¿Saben? Esta es una palabra clave que debemos de pensar y meditar cada uno de nosotros. Porque nosotros decidimos, marcamos cómo va a ser nuestra vida aquí en la tierra, cómo será nuestro propio destino. Y es triste porque a veces nos volvemos tan duros de corazón, tan duros de servir, dice la Biblia, tan torpes, tan duros, de que no queremos obedecer a Dios y comenzamos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando comenzamos a actuar de manera incorrecta ante los ojos de Dios, nos va a ir o nos va a llover como en feria todos los días de nuestra vida, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En Deuteronomio 30:19, miren lo que le dice Moisés al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que le he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esas eran palabras que Dios le está dando a través de Moisés al pueblo de Israel, que se decidan cuál camino tomar, el camino de la vida, hacer la decisión correcta, el que es el servir a Dios, el obedecer a Dios y a su palabra, el cual trae como consecuencia bendiciones para tus hijos, que tomar el otro camino, que es el camino de la muerte, que es el camino del mundo, el camino del pecado, el camino de las tribulaciones, el camino de la vergüenza, el camino, hermano,
de los problemas que te van a venir uno tras otro. No estoy diciendo que los hijos de Dios no tenemos problemas. Sí tenemos problemas, pero tenemos a Dios que es todopoderoso y Él nos va a ayudar a mantenernos firmes en pie y caminar sobre ellos. ¿Qué pasa a veces cuando la gente es desobediente y no quieren tomar el camino de la vida, el camino que Dios nos tiene para nosotros, el camino de la bendición? Le va mal en la vida. Y algunos ni siquiera llegan a vivir el tiempo que Dios tenía establecido para ellos aquí en la tierra. Llegó un momento que Dios los corta antes de tiempo. Y eso sucede. Y eso pasó en la Biblia. Dios lo corta antes de tiempo. Hombres que desobedecieron a Dios, que decidieron tomar la decisión de ir por el camino incorrecto, tomar la decisión incorrecta, irse por el camino del pecado, ni siquiera llegaron a la tercera edad o a la edad adulta, porque fueron cortadas de raíz. Muerte prematura. Y esa es causa del pecado. Y otros pueden vivir 70, 80 años en pecado. Pero imagínense que para qué quiere vivir 70, 80 años en una vida de miseria, de pobreza, de fracasos, de frustraciones. Eso es horrible. Vivir 70, 80, 90 años y vivir una vida sin paz ni tranquilidad por causa de mis malas acciones, por causa de vivir toda mi vida separada de Dios. Tenemos que ser inteligentes. En Josué 24, recuerden que Josué también le puso las cartas sobre la mesa al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando estaban en la decisión de servir a Dios o servir a los Baales o servir a otros dioses? 24:15 dice lo siguiente. Mire cómo le pone la carta sobre la mesa Josué al pueblo de Egipto, porque ellos estaban prácticamente, ya habían entrado a la tierra de bendición, a la tierra que Dios le había prometido, y le dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, a los dioses de los egipcios, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando eres una persona temerosa de Dios, no estoy diciendo que somos perfectos, no estoy diciendo que nosotros nunca cometemos errores, pero siempre está en tu corazón el agradar a Dios, el buscar cómo hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y hay cosas que ante los ojos del mundo, que quizás ante tu familia, cuando se trata de tomar una decisión y la decisión viene dirigida por Dios y tomar esa decisión, a algunos no les va a gustar. Pero si es porque Dios te lo ha revelado o Dios te lo ha puesto en tu corazón y lo haces, venga lo que venga, pase lo que pase, llegará un día cuando Dios revelará o sacará a luz cuál era el propósito, cuál era la intención de Dios, el haberte dirigido a hacer lo que tenías que hacer. Y hasta ese momento, cuando las cosas sucedan, la gente te va a decir: tenías la razón. Pero ellos no se dan cuenta que era Dios el que te había guiado a tomar esa decisión. Y eso fue lo que hicieron los padres
de Moisés. Tomaron la decisión de criar a ese niño, de cuidarlo, de protegerlo, porque sabían que había un plan de Dios para el pueblo de Israel. Sabían que Moisés era un escogido de Dios y que Dios lo había escogido. Y Moisés entendió, él como hijo de Dios, de que él era el hombre que Dios iba a escoger para liberar al pueblo de Israel del poder de los egipcios, el cual había pasado 400 y pico de años cautivo, sometidos a trabajo forzoso, a explotación por parte de los egipcios. Y llegó el tiempo de que Dios iba a cumplir su promesa de sacar a Israel, al pueblo hebreo, de los egipcios, de manos de los egipcios, y llevarlo a la tierra prometida que Dios le había hablado siglos atrás a su padre Abraham. Y Moisés, un hombre de fe, se presentó una vez que fue preparado en el desierto, llamado por Dios en una zarza ardiente. Llegó y se presentó ante el rey, ante el palacio del rey. Imagínense con qué valor se presentó ante el faraón. Recuerden que Moisés tenía una cuenta pendiente y se había ido a huir al desierto porque había matado a un egipcio. Y a Moisés no le importó eso. Se presentó ante el rey, donde el rey inmediatamente hubiera ordenado a sus soldados que lo capturaran y le aplicaran la pena de muerte, la ley. Pero a él no le importó eso. Moisés se presentó sin ningún ejército a como tenía el imperio egipcio. Se presentó ante el rey con las palabras que Dios le había dicho: deja ir a mi pueblo. Él había entendido que había que cumplir un propósito de parte de Dios. Y por eso a él le importó mejor el llamado de Dios, porque él entendió de que a través de él iba a ser liberado el pueblo de Israel. Y entendió también que de su descendencia, del pueblo de Israel, venía el Mesías, el libertador de este mundo. Por eso dice que él rehusó a todo. Siendo el hijo del rey, se hizo pobre. Al igual que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, prefirió ser vituperado. Él fue pisoteado, Él murió por nuestros pecados y Él decidió hacer la voluntad de su Padre.